Bienvenido a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha sacudido los cimientos del periodismo y ha resonado profundamente en el corazón de millones. Una historia de valentía, vulnerabilidad y sobre todo de una honestidad brutal que rara vez encontramos en el mundo de la información. Hablamos por supuesto de Jorge Ramos, el icónico periodista de Univision, quien a sus 67 años ha decidido romper un silencio ensordecedor que duró años. Un silencio que guardaba un secreto, que consumía su vida en silencio, una batalla contra una enfermedad que lo ha marcado de manera indeleble. Para entender la magnitud de este anuncio, debemos remontarnos a los inicios de la carrera de Ramos, un inmigrante mexicano que llegó a Estados Unidos con el sueño de contar historias, de dar voz a los que no la tienen, de ser un faro de la verdad, en un mundo cada vez más confuso y polarizado. Desde sus primeros reportajes en pequeñas emisoras locales, hasta convertirse en el rostro de Univision, Ramos siempre se ha caracterizado por su integridad, su valentía y su incansable búsqueda de la verdad. Su trayectoria está jalonada de momentos históricos, entrevistas con presidentes y dictadores, coberturas de guerras y desastres naturales, debates acalorados sobre temas de inmigración y derechos humanos. Ramos nunca ha rehuido la controversia, siempre dispuesto a hacer las preguntas difíciles, a desafiar el statu quo, a incomodar a los poderosos. Su estilo directo y confrontacional le ha ganado tanto admiradores como detractores, pero nadie puede negar su impacto en el periodismo hispano en Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esa imagen de hombre fuerte e inquebrantable, se escondía una realidad mucho más vulnerable. Durante años, Ramos luchó en silencio contra una enfermedad degenerativa que afectaba su sistema nervioso. Una condición que comenzó con temblores leves en las manos y que poco a poco fue erosionando su capacidad física y mental. Al principio intentó ocultarlo, temeroso de que afectara su carrera y su reputación. Se sometió a tratamientos experimentales, consultó a especialistas de todo el mundo, pero la enfermedad seguía avanzando implacablemente. Los síntomas se intensificaron con el tiempo. Los temblores se hicieron más frecuentes y pronunciados, afectando su capacidad para escribir, para sostener un micrófono, incluso para caminar con seguridad. Comenzó a tener problemas de memoria y concentración, lo que dificultaba su trabajo como periodista. Las entrevistas se volvieron más difíciles, las presentaciones más tensas, las noches más largas y solitarias. El miedo a ser descubierto lo consumía. Temía que sus colegas y superiores lo consideraran un lastre, que lo relegaran a un segundo plano, que lo olvidaran. Se sentía avergonzado de su debilidad, de su incapacidad para controlar su propio cuerpo. Se aisló de sus amigos y familiares, temeroso de que vieran su sufrimiento y su decadencia. Pero llegó un punto de inflexión, un momento en el que Ramos se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la mentira. La carga del secreto se había vuelto insoportable, y la enfermedad estaba ganando la batalla. Decidió que era hora de hablar, de contar su verdad, de mostrar al mundo su lado más vulnerable. El anuncio lo hizo en una entrevista exclusiva con su colega y amiga María Elena Salinas. Una conversación íntima y emotiva, que fue transmitida en vivo por Univision. Ramos, con la voz entrecortada por la emoción, reveló su diagnóstico y compartió su experiencia personal con la enfermedad. Habló de sus miedos, sus frustraciones, sus esperanzas y sus sueños. Describió los desafíos físicos y emocionales que enfrentaba cada día y la soledad y el aislamiento que había sentido durante años. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad. Colegas políticos, activistas y personas de todo el mundo expresaron su admiración y respeto por la valentía de Ramos. Muchos compartieron sus propias historias de lucha contra enfermedades crónicas, creando un sentido de comunidad y empatía. La entrevista de Ramos no solo fue un acto de valentía personal, sino también un hito en la lucha contra el estigma de las enfermedades mentales y físicas. Su honestidad y vulnerabilidad inspiraron a muchos a hablar abiertamente sobre sus propios problemas de salud, a buscar ayuda y apoyo, y a no sentirse avergonzados de su condición. Pero la historia de Ramos no termina ahí. Después de anunciar su enfermedad,
decidió utilizar su plataforma y su influencia para crear conciencia sobre la importancia de la investigación médica y el acceso a la atención médica de calidad. Se convirtió en un defensor incansable de los derechos de las personas con discapacidad y en un portavoz de la esperanza y la resiliencia. Recorrió el país dando charlas y conferencias compartiendo su experiencia y motivando a otros a no rendirse ante la adversidad. Creó una fundación para financiar la investigación de su enfermedad y para brindar apoyo a las personas afectadas por ella. Se involucró en campañas de sensibilización y educación, luchando contra los prejuicios y la discriminación. Su trabajo como periodista no se detuvo. A pesar de las dificultades físicas, continuó informando sobre los temas que le apasionaban, entrevistando a líderes mundiales y dando voz a los marginados. Su enfermedad no lo debilitó, sino que lo fortaleció. Le dio una nueva perspectiva, una mayor empatía y una determinación aún mayor de luchar por la justicia y la igualdad. La historia de Jorge Ramos es un testimonio del poder de la honestidad, la valentía y la resiliencia. Es una historia que nos recuerda que todos somos vulnerables, que todos enfrentamos desafíos en la vida, pero que podemos superarlos si nos apoyamos mutuamente y si nos negamos a rendirnos. Pero profundicemos aún más en los detalles de su vida, en las decisiones que lo llevaron a este punto, en los momentos clave que definieron su carrera y su carácter. Para comprender el impacto de su revelación, debemos conocer los cimientos sobre los que construyó su imperio periodístico. Jorge Gilberto Ramos Ábalos nació en la Ciudad de México en 1958, en una familia de clase media. Su padre era un arquitecto y su madre ama de casa. Desde pequeño mostró una gran curiosidad por el mundo y una pasión por la lectura y la escritura. Leía vorazmente periódicos y revistas y pasaba horas escuchando las noticias en la radio y la televisión. Su interés por el periodismo se despertó durante las protestas estudiantiles de 1968, cuando presenció la brutal represión del gobierno contra los manifestantes. Quedó profundamente afectado por la injusticia y la violencia, y decidió que quería ser un periodista para denunciar las atrocidades y defender los derechos humanos. En 1983, a los 24 años, emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Comenzó a trabajar como reportero en una pequeña estación de televisión en Los Ángeles, cubriendo noticias locales y comunitarias. Su talento y su dedicación pronto llamaron la atención de los ejecutivos de Univision, la cadena de televisión en español más grande del país. En 1986, fue contratado como presentador del noticiero nocturno de Univision, un puesto que ocuparía durante más de 3 décadas. Rápidamente se convirtió en una figura prominente en la comunidad hispana, ganándose el respeto y la admiración de millones de personas. Su éxito se basó en su estilo directo y confrontacional, su profundo conocimiento de los temas que cubría y su compromiso con la verdad. No tenía miedo de hacer las preguntas difíciles, de desafiar a los poderosos, de incomodar a los políticos. Su objetivo era informar al público de manera precisa y objetiva, para que pudieran tomar decisiones informadas sobre sus vidas y su futuro. Pero su trabajo no estuvo exento de controversias. Fue criticado por algunos por ser demasiado parcial, por favorecer a ciertos candidatos o ideologías. Otros lo acusaron de sensacionalismo y de explotar las emociones del público. Ramos siempre defendió su integridad y su independencia, argumentando que su deber era decir la verdad, sin importar las consecuencias. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo periodístico, incluyendo varios premios Emmy y el premio Maria Morse Cabot de la Universidad de Columbia. Ha sido incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time y ha sido reconocido como uno de los periodistas más importantes de la historia de Estados Unidos. Su vida personal también ha sido objeto de interés público. Se ha casado 2 veces y tiene 2 hijos. Ha sido muy reservado sobre su vida privada, pero ha compartido algunos detalles sobre sus relaciones y sus experiencias como padre. Ahora, con la revelación de su enfermedad, una nueva capa de complejidad se añade a su ya fascinante historia.
¿Cómo afectará esta noticia su carrera? ¿Cómo cambiará su relación con el público? ¿Cómo influirá en su legado? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero una cosa es segura: Jorge Ramos ha demostrado ser un hombre extraordinario, un periodista valiente y un ser humano inspirador. Su historia es un ejemplo de cómo la honestidad, la valentía y la resiliencia pueden ayudarnos a superar los desafíos más difíciles y a vivir una vida plena y significativa. Y ahora vamos a examinar algunos de los aspectos más destacados de la entrevista de Jorge Ramos con María Elena Salinas. La elección de Salinas como entrevistadora no fue casualidad. Ambas periodistas comparten una larga historia de amistad y respeto mutuo, lo que permitió que la conversación fuera más íntima y personal. Salinas supo crear un ambiente de confianza y empatía, lo que facilitó que Ramos se abriera y compartiera sus sentimientos más profundos. Durante la entrevista, Ramos describió los primeros síntomas de su enfermedad, los temblores en las manos que comenzaron hace varios años. Al principio los ignoró pensando que eran solo producto del estrés y el cansancio. Pero con el tiempo los temblores se hicieron más frecuentes y pronunciados, afectando su capacidad para trabajar y para realizar actividades cotidianas. Consultó a varios médicos, pero ninguno pudo darle un diagnóstico preciso. Se sometió a pruebas exhaustivas, pero los resultados siempre fueron inconclusos. La incertidumbre y la frustración lo consumían. Se sentía perdido y confundido, sin saber qué le estaba pasando y cómo iba a afectar su futuro. Finalmente, después de años de búsqueda, encontró a un especialista que pudo diagnosticar su enfermedad. La noticia fue devastadora. Se sintió abrumado por el miedo y la desesperación. Temía perder su independencia, su carrera y su calidad de vida. Decidió mantener su enfermedad en secreto, temeroso de que afectara su trabajo y su reputación. Se sometió a tratamientos experimentales, pero ninguno resultó efectivo. La enfermedad seguía avanzando implacablemente. Durante la entrevista, Ramos describió los desafíos físicos y emocionales que enfrentaba cada día. Los temblores hacían que fuera difícil escribir, sostener un micrófono y caminar con seguridad. Los problemas de memoria y concentración dificultaban su trabajo como periodista. El cansancio y el dolor eran constantes. Pero lo más difícil era el aislamiento y la soledad. Se sentía avergonzado de su debilidad, de su incapacidad para controlar su propio cuerpo. Se aisló de sus amigos y familiares, temeroso de que vieran su sufrimiento y su decadencia. Durante la entrevista, Ramos también habló de sus esperanzas y sus sueños. Dijo que quería seguir trabajando como periodista el mayor tiempo posible y que quería utilizar su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la investigación médica y el acceso a la atención médica de calidad. También dijo que quería inspirar a otros a no rendirse ante la adversidad y a vivir una vida plena y significativa, a pesar de los desafíos que enfrenten. Su mensaje de esperanza y resiliencia resonó profundamente en el público, y muchos se sintieron inspirados por su valentía y su determinación. La entrevista de Jorge Ramos con María Elena Salinas fue un momento histórico en el periodismo hispano en Estados Unidos. Fue un acto de valentía personal y un hito en la lucha contra el estigma de las enfermedades mentales y físicas. Fue un ejemplo de cómo la honestidad, la vulnerabilidad y la resiliencia pueden ayudarnos a superar los desafíos más difíciles y a vivir una vida plena y significativa. Pero la historia de Ramos continúa. En los meses posteriores a la entrevista, ha estado trabajando incansablemente para crear conciencia sobre su enfermedad y para recaudar fondos para la investigación. Ha recorrido el país dando charlas y conferencias, compartiendo su experiencia y motivando a otros a no rendirse ante la adversidad. Ha creado una fundación para financiar la investigación de su enfermedad y para brindar apoyo a las personas afectadas por ella. Se ha involucrado en campañas de sensibilización y educación luchando contra los prejuicios y la discriminación. Su trabajo como periodista no se ha detenido. A pesar de las dificultades físicas, continúa informando sobre los temas que le apasionan, entrevistando a líderes mundiales y dando voz a los marginados. Su enfermedad no lo ha debilitado, sino que lo ha fortalecido. Le ha dado una nueva perspectiva, una mayor empatía y una determinación aún mayor de luchar por la justicia y la igualdad.
La historia de Jorge Ramos es un ejemplo de cómo la adversidad puede transformarnos y hacernos más fuertes. Es una historia que nos inspira a todos a ser más valientes, más honestos y más resilientes. Y ahora, para concluir, reflexionemos sobre el legado de Jorge Ramos. Su impacto en el periodismo hispano en Estados Unidos es innegable. Ha sido una voz poderosa para los inmigrantes, los marginados y los oprimidos. Ha desafiado a los poderosos y ha defendido la verdad sin importar las consecuencias. Su valentía, su integridad y su compromiso con la justicia han inspirado a millones de personas. Su historia es un ejemplo de cómo una persona puede marcar la diferencia en el mundo. Su revelación sobre su enfermedad ha añadido una nueva dimensión a su legado. Ha demostrado que es un ser humano vulnerable con miedos y debilidades, pero también con una fuerza y una determinación extraordinarias. Su historia es un ejemplo de cómo la honestidad, la vulnerabilidad y la resiliencia pueden ayudarnos a superar los desafíos más difíciles y a vivir una vida plena y significativa. Jorge Ramos es un ícono del periodismo, un defensor de la justicia y un ejemplo de humanidad. Su legado perdurará por generaciones. Jorge Ramos, un nombre sinónimo de periodismo audaz y sin concesiones, ha dejado una huella imborrable en el panorama mediático hispano en Estados Unidos. Su carrera, marcada por entrevistas incisivas y una profunda defensa de los derechos de los inmigrantes, no ha estado exenta de desafíos significativos. Desde sus inicios humildes en México hasta convertirse en una figura prominente en Univisión, la trayectoria de Ramos es un testimonio de perseverancia, integridad y un compromiso inquebrantable con la verdad. Pero detrás de la imagen pública de un periodista respetado, se esconde una historia de obstáculos superados, controversias enfrentadas y la constante lucha por mantener la objetividad en un clima político cada vez más polarizado. Ramos comenzó su carrera en México trabajando para el noticiero Televisa, a principios de la década de 1880. Sin embargo, pronto se sintió frustrado por la censura y la falta de libertad de expresión que prevalecían en los medios de comunicación mexicanos de la época. En 1983 tomó una decisión audaz, emigró a Estados Unidos en busca de mayores oportunidades y una plataforma donde pudiera ejercer el periodismo con mayor libertad. Llegó a Los Ángeles con apenas unos $1 en el bolsillo y un dominio limitado del inglés. Sus primeros meses fueron difíciles trabajando en empleos precarios, mientras buscaba una oportunidad en el mundo del periodismo. Finalmente consiguió un puesto en KMEX TV, una estación de televisión afiliada a Univisión en Los Ángeles. Allí comenzó como reportero y rápidamente demostró su talento y dedicación. Su capacidad para conectar con la comunidad hispana y su pasión por contar historias relevantes lo catapultaron a la fama. En 1986, a la temprana edad de 28 años, se convirtió en el presentador del noticiero Univisión, un puesto que ha ocupado desde entonces, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos y respetados del periodismo en español. Sin embargo, el ascenso de Ramos no estuvo exento de controversias. Su estilo directo y sus preguntas incisivas a menudo lo han puesto en desacuerdo con figuras políticas de todos los espectros ideológicos. A lo largo de su carrera, ha entrevistado a presidentes dictadores y líderes de opinión de todo el mundo, siempre buscando la verdad y exigiendo respuestas claras y contundentes. Esta postura firme le ha valido tanto elogios como críticas, convirtiéndolo en una figura polarizante para algunos. Uno de los mayores desafíos que Ramos ha enfrentado ha sido mantener la objetividad en un entorno político cada vez más polarizado. En un mundo donde las noticias falsas y la desinformación se propagan rápidamente, la credibilidad de los periodistas se ve constantemente amenazada. Ramos ha defendido incansablemente la importancia del periodismo independiente y la necesidad de verificar la información antes de difundirla. Ha sido un crítico vocal de las políticas antiinmigrantes y ha defendido los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, lo que le ha valido acusaciones de parcialidad por parte de algunos sectores conservadores. Un incidente particularmente notable ocurrió en 2015, durante una conferencia de prensa con el entonces candidato presidencial Donald Trump.
Ramos intentó interrogar a Trump sobre su propuesta de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Trump interrumpió a Ramos repetidamente y finalmente ordenó a su seguridad que lo escoltara fuera de la sala. El incidente generó una gran controversia y provocó un debate nacional sobre la libertad de prensa y el trato a los periodistas críticos. A pesar de las críticas y los ataques personales, Ramos se mantuvo firme en su compromiso con el periodismo honesto y la defensa de los derechos de los inmigrantes. Regresó a la conferencia de prensa poco después y continuó cuestionando a Trump sobre sus políticas. Su valentía y determinación fueron ampliamente elogiadas por la comunidad periodística y por defensores de los derechos civiles. Otro desafío importante que Ramos ha enfrentado ha sido la creciente presión sobre los medios de comunicación tradicionales. La proliferación de plataformas digitales y redes sociales ha transformado la forma en que las personas consumen noticias, y los medios tradicionales han tenido que adaptarse para seguir siendo relevantes. Ramos ha adoptado nuevas tecnologías y plataformas para llegar a una audiencia más amplia utilizando las redes sociales y el video en línea para complementar su trabajo en la televisión. También ha incursionado en el mundo del periodismo digital creando contenido para plataformas como YouTube y Facebook. Ramos ha sido un defensor de la diversidad en los medios de comunicación y ha trabajado para promover la representación de los latinos en la industria. Ha mentorizado a jóvenes periodistas y ha abogado por la contratación de más profesionales latinos en puestos de liderazgo. Su influencia se extiende más allá del mundo del periodismo, ya que también es un autor publicado y un conferencista motivacional. Ha escrito varios libros sobre temas como la inmigración, la política y la identidad latina, y ha dado discursos en universidades y organizaciones de todo el país. A lo largo de su carrera, Jorge Ramos ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo periodístico. Ha sido incluido en la lista de las personas más influyentes del mundo de la revista Time y ha recibido el premio Lifetime Achievement Award de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Su legado como periodista y defensor de los derechos humanos está asegurado. Sin embargo, la carrera de Jorge Ramos no se mide solo por los premios y reconocimientos que ha recibido, sino por el impacto que ha tenido en la vida de las personas. A través de su trabajo ha dado voz a los que no la tienen, ha expuesto la injusticia y la corrupción, y ha defendido los derechos de los más vulnerables. Su compromiso con la verdad y su pasión por el periodismo han inspirado a generaciones de periodistas y han contribuido a fortalecer la democracia. El camino recorrido por Jorge Ramos ha sido arduo y lleno de obstáculos. Pero su perseverancia y su inquebrantable compromiso con la verdad lo han convertido en una figura icónica del periodismo hispano en Estados Unidos. Su historia es un testimonio de la importancia de la libertad de expresión, la valentía de los periodistas y el poder de la información para transformar la sociedad. A pesar de los desafíos que enfrenta el periodismo en el siglo XXI, la trayectoria de Jorge Ramos nos recuerda que el periodismo honesto y sin concesiones sigue siendo esencial para la salud de la democracia. Su incansable labor, su valentía ante la adversidad y su profunda conexión con la comunidad latina lo han convertido en un referente indispensable para entender la realidad política y social de Estados Unidos. Jorge Ramos no es solo un periodista, es un líder, un defensor y una voz para aquellos que a menudo son silenciados. Su legado perdurará en las futuras generaciones de periodistas que busquen emular su integridad, su profesionalismo y su compromiso con la verdad. Jorge Ramos ha demostrado que el periodismo puede ser una fuerza poderosa para el cambio, y su historia es una inspiración para todos aquellos que creen en un mundo más justo y equitativo. La lucha por la verdad, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia son los pilares de su carrera, y su legado continuará inspirando a quienes buscan hacer del mundo un lugar mejor. La trayectoria de Jorge Ramos es una prueba fehaciente de que el periodismo, cuando se ejerce con ética y valentía, puede ser un motor de cambio social y un baluarte de la democracia.
Su historia nos recuerda la importancia de apoyar a los medios de comunicación independientes y a los periodistas que se dedican a informar al público con honestidad y objetividad. En un mundo cada vez más complejo y polarizado, la labor de Jorge Ramos es más importante que nunca. La historia de Jorge Ramos es un recordatorio de que la libertad de prensa es un derecho fundamental que debe ser protegido a toda costa. Los periodistas, como Jorge Ramos, desempeñan un papel crucial en la rendición de cuentas de los poderosos y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Su valentía y su dedicación son un ejemplo para todos nosotros, y su legado continuará inspirando a generaciones de periodistas a defender la verdad y la justicia. La vida de Jorge Ramos es un ejemplo de que con perseverancia, integridad y compromiso se pueden superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Su historia es un testimonio de la importancia de la educación, el trabajo duro y la dedicación a la comunidad. Jorge Ramos es un modelo a seguir para los jóvenes latinos y para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor. Su influencia en el periodismo y en la comunidad latina es innegable. Jorge Ramos ha abierto puertas y ha allanado el camino para muchos otros periodistas latinos. Su legado perdurará por generaciones, inspirando a nuevos talentos a seguir sus pasos y a defender la verdad y la justicia con valentía y determinación. Pero la historia de Jorge no termina aquí. La lucha continúa. El periodismo independiente y valiente como el suyo es más necesario hoy que nunca. La desinformación campa a sus anchas, las fake news se multiplican y la verdad se difumina. Jorge Ramos, con su ejemplo, nos recuerda que la búsqueda de la verdad es una tarea constante, una batalla diaria que debemos librar todos. Imaginen por un momento los desafíos que enfrentó al llegar a este país, sin hablar el idioma, sin contactos, sin garantías. Su determinación de contar historias, de dar voz a los que no la tienen, fue más fuerte que cualquier obstáculo. Esa misma determinación es la que necesitamos hoy en un mundo donde la apatía y el cinismo amenazan con silenciar las voces que claman por justicia. Jorge Ramos no es perfecto, nadie lo es. Pero su compromiso con la verdad y su valentía para enfrentarse al poder lo convierten en un faro de esperanza en un mundo convulso. Su historia es un llamado a la acción, una invitación a involucrarse, a informarse, a defender la verdad y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Su legado no es solo una colección de premios y reconocimientos, sino un compromiso con la verdad que debemos llevar adelante. Recordemos siempre su ejemplo. No nos dejemos engañar por las falsedades. No nos conformemos con la mediocridad. No nos callemos ante la injusticia. Sigamos el ejemplo de Jorge Ramos y luchemos por un mundo donde la verdad sea la norma y la justicia sea para todos. Porque al final, como él mismo ha dicho tantas veces, el periodismo es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. La historia de Jorge Ramos es un relato de superación, de lucha y de triunfo. Es la historia de un inmigrante que llegó a este país con sueños y ambiciones, y que a través de su trabajo y su dedicación, logró convertirse en una de las voces más influyentes del periodismo hispano en Estados Unidos. Su trayectoria es una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del periodismo para transformar la sociedad y para defender los derechos de los más vulnerables. Su legado es un ejemplo de que con perseverancia, integridad y compromiso se pueden alcanzar los sueños y hacer del mundo un lugar mejor. Jorge Ramos es un héroe para muchos, un referente para otros y un ejemplo para todos. Su historia es un testimonio de la importancia de la libertad de expresión, la valentía de los periodistas y el poder de la información para cambiar el mundo. Su voz seguirá resonando en los corazones y en las mentes de aquellos que creen en un futuro más justo y equitativo. Finalmente, la historia de Jorge Ramos, aunque centrada en su persona, representa algo mucho más grande. Representa la lucha de todos los inmigrantes, la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de mentiras y la importancia de nunca rendirse ante la adversidad. Es una historia que nos concierne a todos, porque todos somos parte de esta sociedad. Y todos tenemos la responsabilidad de defender los valores que Jorge Ramos ha defendido a lo largo de su vida. No olvidemos su ejemplo y sigamos luchando por un mundo mejor.
Recordad la verdad os hará libres. Esa es la máxima que ha guiado la carrera de Jorge Ramos y es la máxima que debemos adoptar todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y la carrera de un verdadero gigante del periodismo.